Reinventar tu negocio. ¿Alguna vez te has preguntado si reinventar tu negocio ahora es una locura u oportunidad? ¿Sabías que puedes reinventar tu negocio aún en tiempos de crisis? Si eres dueño de un negocio, emprendedor o profesional independiente, esta información es importante para ti. Adaptación, transformación y reinvención son tres palabras claves para tomar en cuenta y adaptarte a la nueva situación del mercado. Hola, bienvenido a un nuevo programa de Reinventar tu negocio. Es hora de reinventar tu negocio, de pensar más allá de la venta del día a día, de pensar en el futuro de tu negocio y en las personas que dependen de él. En estos momentos de crisis, pues realmente a veces las crisis las tenemos que ver como oportunidades, porque como que no nos avisan y justamente nos dan ese empuje a que tomemos la decisión de reinventar tu negocio. Y es el momento de que pienses, si aún no lo has hecho, de pensar en reinventar tu negocio. El momento es ahora. Adaptación, transformación y reinvención son tres palabras claves para tomar en cuenta en estos momentos y adaptarte a la nueva situación del mercado. Así que si eres dueño del negocio, emprendedor o profesional independiente, esta información es importante para ti. Soy Maru Torres, soy mentora personal y de negocio y consultor estratégico. Hoy les vamos a hablar de reinventarse ahora, oportunidad o locura. Y para ello me acompaña José Herrera. José Herrera es contador público y es especialista en marketing y desarrollo humano. Así que bienvenido, José, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Maru, y creo que son temas muy apasionantes, pero además muy retadores en toda época, pero en esas épocas, decías tú, de crisis o de dificultades, ya sea del entorno, del país o incluso al interior de nuestros propios negocios, pues son verdaderos retos y bueno, sobre ello iremos bordando, elaborando algunas ideas y con la intención de que les sea de mucha utilidad a nuestros oyentes y a la audiencia. Sí, por eso, bueno, quise invitarte a ti, que eres especialista en esto, porque tú tienes más de 25 años, creo, de experiencia en negocio y pues ha vivido ciertas etapas, ¿no? Por eso el programa decidimos llamarlo Reinventarse ahora, tomar esa decisión de reinventarme yo, de reinventar mi negocio. ¿Sería una oportunidad o sería una locura hacerlo? O sea, ¿qué pensarías tú en base a toda tu experiencia que tienes y en base a lo que hemos vivido desde hace año y medio para acá? Bien, antes de contestar de manera muy directa, quisiera plantear brevemente unos antecedentes de muchos años, y son antecedentes, pero antecedentes a mí. Okay. Hace unos años, hace más de 60 años, una persona que era empleado de un pequeño comercio, se acababa de casar, estaba esperando su primer hijo y se le ocurre pues renunciar a su trabajo previa consulta con la esposa. Y bueno, pues era una locura o realmente era un reto. Con un trabajo de 8 años en ese comercio, era dependiente de mostrador, tenía 8 años, recién casado y en espera no de un hijo sino de 2, eran gemelos. Wow. Bueno, pues cualquiera podría decir que qué locura, claro. Dejar un trabajo seguro, aunque sea un sueldo, un ingreso pequeño, pero es seguro, y renuncia y pone su negocio. A los pocos meses justamente nazco yo junto con mi hermana, somos gemelos. Es el caso de mi papá. Después pasan los años y yo, estando como empleado federal de la Secretaría o el Ministerio de Educación Pública, en uno de los estados o provincias, como les dicen en algunos lugares, yo estaba responsable de la capacitación y selección de personal y tenía 4 hijos pequeños. La mayor de los 4 tendría 7 años y también se presenta el dilema: renuncio a un puesto en el gobierno federal o le sigo por aquí y hago carrera, o qué hago.
lo platico con mi esposa y decidimos que yo renuncie y empiezo a trabajar de manera independiente como consultor. Ya tenía yo un poco de experiencia dando cursos de capacitación específicamente en el área de ventas, puesto que yo desde niño me fui desarrollando atrás de un mostrador, no sé cómo llamarle o cómo le llamarías, Maru, pero atrás en una tienda pequeña, justamente en la tienda de mi papá. Entonces con esa experiencia, los estudios y demás, yo empecé a dar cursos de venta, precisamente para negocios que atienden directamente al público a través de un mostrador o exhibidores y demás. Bueno, yo tenía esa experiencia, pero después empezaba a hacer carrera como empleado de una dependencia de gobierno y se llega nuevamente el momento de decidir y ahí fue una locura porque yo tenía un puesto seguro, tenía al nivel, no era funcionario de altos vuelos, pero tenía cierta relevancia mi trabajo porque yo coordinaba la capacitación, pero en todo el estado, toda la provincia de Michoacán, y salirme a la aventura de el desempeño profesional independiente sin tener prácticamente cliente, una cartera de clientes. Y es ahí donde surge justamente esta pregunta: ¿es una locura o es un reto? Y bueno, ya tengo de manera independiente pues desde 1991, así de que ya son algunos años que suman como independiente. Y hace escasamente año pues cerca de año y medio, cuando empieza todo este problema en algunos países, como en donde tú te encuentras, en España, etcétera, pues que sí los encerraron totalmente. Sí. En México hubo algunas regiones, sí había el cierre de negocios, pero no con el extremo que ustedes lo han vivido en España y otros países de Europa lo vivieron. Nosotros teníamos ciertos permisos para salir, pero realmente los negocios se cayeron en muchos lugares. Y ahí viene otra vez la pregunta: ¿qué hacer en esos tiempos de crisis o de dificultad? ¿Qué hago? Y pues tengo tantos años, los que cada quien tenga de nuestra audiencia, dedicándome a esto o aquello. Recuerdo el caso de alguien que era organizador de eventos, catering y demás. Se acabaron las reuniones sociales, los eventos, las bodas, ¿y qué hace con ese negocio? Otra persona, y voy a hablar un poco de negocios pequeños, pero esto mismo se puede aplicar a otros negocios, que de repente pues ellos vendían frutas, verduras. Esto pasó en muchos países, pero recuerdo el caso concreto en Chile. Y bueno, ¿y ahora qué? Si la gente ya no viene a mi negocio, pues si no viene a mi negocio, yo voy a sus casas. Y es una manera simple de reinventarse. Voy a hacer lo mismo, pero de diferente manera. Habrá otros, como este organizador de eventos, que no era, hago lo mismo de diferente manera, simplemente busco hacer cosas distintas. Por eso la pregunta de si es una locura o es una oportunidad, pues depende mucho también de con qué armas queremos enfrentarnos a esa situación de crisis. ¿Qué tengo yo? Y bueno, iremos dando algunos pasos y algunas sugerencias. Para contestar la pregunta, y por eso empecé con anécdotas personales, yo creo que puede ser una oportunidad si sabemos aprovecharla. Si no, se convierte en una verdadera aventura. Y en los negocios sabemos que no estamos para jugar aventuras. Es decir, si el panorama se presenta incierto, debemos tener ciertas bases personales, bases de preparación, probablemente en algún caso de capital, capital económico, no solo el capital intelectual. Que ya son algunas bases, y tener claro también hacia dónde queremos llegar. Entonces ya le quita el aspecto de aventura, porque no es salir a ver qué sucede o a ver a dónde llego, empiezo a caminar y a ver a dónde llego. No, debe haber ciertos
ciertos grados de mesura y también de planeación para que esto no sea ni una locura ni una aventura, sino que realmente se convierta en un momento de oportunidad. Y eso que dices justamente es muy importante. O sea, realmente tenemos que tomar en cuenta esto, o sea, de que hacer un plan. O sea, pero ¿qué pasa? Y todavía veo que a pesar de que ha pasado año y medio ya, hay muchas personas que están paralizadas pensando que vamos a volver a la normalidad y realmente no vamos a volver a la normalidad. Entonces el hecho de que tú te quedes paralizado, de que no tomes acción, porque no es hacer las cosas como tú dices, así a la locura, sin pensar nada, ¿no? Sino que estoy aquí, esto es lo que yo tengo, como el caso que dices del señor de Chile, y entonces en base a esto, ¿qué puedo hacer? Pero lo único que no pueden hacer es quedarse paralizados, sino que justamente ver qué es lo que yo voy a hacer, cuáles son esas oportunidades que yo tengo en este momento, porque siempre tenemos que tener, o sea, siempre vamos a tener oportunidades, pero tenemos que ver también, no lanzarnos a lo loco. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos un negocio pequeño, hay muchas personas que dependen, empezando por nuestra familia, de ese negocio. Entonces tenemos que ser responsables de esa acción que vamos nosotros a tomar. Así como tú en ese momento pues hablaste con tu esposa, lo charlaron de esa decisión que tú estás tomando, porque muchas veces es una decisión de familia. Entonces ahí también es importante que la familia te apoye, que tu entorno te apoye. Pues eso yo pienso que es algo que es una base muy que uno necesita al momento de uno lanzarse a hacer eso. Sí, y yo creo que para cualquier emprendimiento o cualquier empresa necesitamos capital. Sí. Pero dirá alguien, oye, con esta situación más que capital tengo muchas deudas. Sí, pero el capital no solamente es el económico. Hay otro tipo de capital, incluso en algunas empresas se habla de capital humano, ya no de recursos humanos. Y el capital humano no es la persona, solo la persona, sino cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros conocimientos. Cuando vamos a contratar a alguna persona, estamos desarrollando el organigrama de cualquier empresa, así sea una empresa pequeña, generalmente hacemos un perfil, o dirá alguien, pero no, esas para empresas ya más estructuradas. Bueno, de cualquier manera, si tú vas a contratar, por ejemplo, tienes un taller mecánico y vas a contratar a un auxiliar de mecánico, pues aunque no lo tengas por escrito, debes ya tener una idea de a ver qué características. ¿Va a ser joven o persona de mayor edad? Más o menos de qué edades. ¿Va a ser hombre o va a ser mujer? ¿Qué necesitas que sepa hacer? ¿Necesitas que sepa manejar o no manejar? ¿O nada más principios de mecánica? ¿O qué es lo que necesita? Y estás haciendo ya un perfil, aunque sea mental, tienes el perfil de esta persona que tú quieres contratar. Bueno, pues esas características forman ya un capital que tú quieres adquirir o que tú tienes. Tú o yo personalmente, a ver, ¿qué conocimientos tenemos? Y para hacer algo, a lo mejor requerimos tener una preparación académica universitaria o probablemente no. Pero ¿qué conocimientos? ¿Qué experiencia? Y eso va formando parte de nuestro capital. Entonces, para reinventarnos, que es uno de los temas de esta charla, bueno, ¿en qué me voy a reinventar? Pues necesito primero hacer un inventario de mi propia persona y de mi propio negocio. ¿Y qué vendemos en los comercios? De lo que sea, la panadería o la tienda de ropa o la tienda de refacciones automotrices. ¿Qué es lo que vende? ¿Lo que tiene o lo que le falta? Y generalmente ofrecemos lo que tenemos en existencia. Por tanto, ¿cómo voy a salir yo al mercado en esta reinvención de mi persona o de mi negocio? Pues tengo que hacer un inventario. A ver, ¿qué cosas sé? ¿Sé hablar inglés? No, eso no sé. Ah, bueno, entonces no hagas proyectos con lo que no tienes, con lo que no sabes. Hazlo con lo que sí sabes. Oye, tengo principios de matemáticas básica o de aritmética, ok, ya sé sumar, dividir, multiplicar, hacer cálculos de porcentajes, ok, eso ya es un principio, aunque sea muy básico, pero hay gente que no lo sabe. Entonces tú tienes ese capital. ¿Qué otro capital? Pues a lo mejor tú no tienes preparación universitaria. Bueno, no la tienes, pero sí, ¿qué sí tienes?
Pues he trabajado como repartidor por 5 años. Bueno, esa experiencia y el conocimiento de tu ciudad o la población donde te desarrollas, pues seguramente es más valiosa, porque habemos personas que vivimos en una ciudad y que no la conocemos al detalle. Probablemente tú sí la conozcas. Eso forma parte de tu capital. Y así nos podemos, sí, con varias, perdón, Maru. No, y es que justo eso que tú dices, es lo que yo les recomiendo a las personas cuando van a comenzar lo que quieran hacer, su reinvención, partir de cuáles son los activos que tienen. Claro. Y a veces cuando tú le dices a la persona eso, hazte un inventario de activos, la persona cree que son cosas físicas. No, es el activo de esto, de tus conocimientos, experiencias, las habilidades, los talentos que tengas, y de allí partir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuando yo tenga esto, cuando yo tenga el otro, y no, tenemos que partir, esto es lo que tengo, yo le digo, es así como que tu equipaje, o sea, tu maletín, sí, de trabajo, de las herramientas, y es justamente eso es lo que tú estás comentando, o sea, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Por qué? Porque es muy importante saber qué es lo que tú tienes para reinventarte, porque muchas veces decimos la situación, la crisis, no tengo dinero, y pensamos solamente en eso, en el capital, el dinero, pero también no estoy viendo todas mis potenciales que yo tengo para hacer esa reinvención, pues. Sí, y también las relaciones son parte del capital. Por ejemplo, alguien que sepa hacer los mejores pasteles, pues yo sé hacer pasteles y muy ricos y bien. Pues me voy a dedicar a hacer pasteles para vender. Pero tengo un faltante. No sé vender o no me gusta vender. Bueno, ¿cuál es tu capital? Pues la habilidad y conocimientos para preparar los pasteles. Pero te acordaste que tienes un amigo que es buenísimo para vender, pues invítalo y a lo mejor se asocian. Esa relación ya forma parte de tu capital, y entonces busca a personas, invítalos a hacer una sociedad, o invítalos como trabajadores, y entonces contratas, si es que tienes el capital, pues para soportar ese gasto. Si no lo tienes, pues invítalo al negocio, y cada quien pone sus talentos. El que tiene mucha habilidad y conocimiento sobre ventas, y tú que sabes elaborar pasteles, juntan los dos capitales y empiezan un pequeño emprendimiento con los elementos valiosos de cada uno. Ya también son capital. Sí, y justamente una de las cosas que creo que ha dejado toda esta situación es las alianzas que se han hecho, porque nosotros estábamos acostumbrados como que a trabajar solo, y el hecho cuando nos mandan, o sea, que tenemos que encerrarnos en casa y todo lo demás, pues ya vimos que no podíamos pensar nada más en nosotros, y de hecho empezó esto de que uno estaba pendiente de los vecinos, que si había un vecino que estaba solo, pues para tú ayudarlo. Entonces creo que todas las cosas, cuando sucede estas cosas que nosotros le llamamos crisis, es buscar eso, o sea, ¿qué me está enseñando? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo? Y creo que una de las oportunidades es esa, las alianzas. ¿Por qué? Porque la misma situación te obliga como que a pensar en cosas que tú no habías pensado antes. Entonces esto de decir, soy buena haciendo pasteles, pero no me gusta vender, pero me acuerdo que mi hermano, mi prima o mi vecina justamente es buena vendiendo, y de allí sale una oportunidad. Pero tenemos que detenernos a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo? Y con eso partir para poder reinventarse uno como persona, poder reinventar un negocio. Pero siempre la oportunidad va a estar allí, más que esa locura que te digan, ¿cómo se te ocurre reinventar tu negocio en este momento, ¿no? Sí, y también el reinventar significa tirar en el siguiente sentido. Acabas de hablar de la palabra crisis. Bueno, crisis y cristal tienen alguna similitud lingüística. Crisis, cristal, y cristal que es un vidrio purificado por donde pasa la luz, es decir, se purificó y es translúcido. La crisis tiene también similitud con otro elemento que se usa mucho en joyería, en metalmecánica en general, que sería el crisol. ¿Qué es un crisol? Pues es un objeto en donde se funden los metales. El joyero generalmente usa una especie de recipiente, cazuela, no sé cómo llamarle, de barro, y ahí
funde el metal para separar el metal puro de las impurezas de otro tipo de metales o cualquier impureza, para quitar la impureza y entonces empezar a elaborar la pieza de joyería, por ejemplo. Sí, se usa también en grandes siderúrgicas el tema de crisol, pero lo esencial es que crisol es donde se funde y purifica el metal. Pues sí, en un momento de crisis se trata también de purificar, es decir, ¿qué tengo yo en mi inventario? Imagínense que ustedes están en el almacén de una tienda y de repente dice, a ver, ¿qué tengo? Pues tengo, ¿de qué tienda se te ocurre, Maru, para irme así, algunas personas que tú estés apoyando o mentorizando? Justo tengo una persona que vende artículos para el hogar, o sea, todo lo que son los televisores, o sea, electrodomésticos. Ok, electrodomésticos, bueno, y entonces dicen, me voy a reinventar, y parte, si un elemento para reinventarse es primero hacer un inventario, ya dijimos, ¿no? Y a ver, ¿qué tengo de licuadoras, batidoras o hornos de microondas? ¿Qué tengo? Ok, ya, ¿qué es lo que hay? Pero también puede darse el caso de que diga, oye, tengo estos materiales que me regresaron o que venían defectuosos y me están ocupando una parte de almacenamiento que podría utilizar para otros productos. O tengo cajas cajas de cartón, de empaque, que no estoy ocupando, pero sí ocupan lugar. Bueno, quita todo eso que te estorba para que ese espacio lo utilices en mercancía o productos que sean vendibles. Bueno, vamos a la persona. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Al hacer un inventario, buscar aquello que me está estorbando mi desempeño. Por ejemplo, para ciertos trabajos, algunas personas somos muy minuciosos. Si me permiten, voy a poner un ejemplo de dos hermanos míos que también son gemelos, somos dos pares de gemelos en casa, y estos dos son gemelos, uno es ingeniero y otro es arquitecto. Y en algunos proyectos comunes le decía el ingeniero al hermano arquitecto, hazme el diseño, pero el bosquejo de no sé qué. Y entonces el arquitecto es un poco tanto más perfeccionista y quería hacer las líneas, y el otro hermano, ya me lo mandaste, estoy terminando. Y entonces decía el ingeniero, nada más, no lo quiero perfecto, quiero que me mandes el bosquejo para tener una idea. Y entonces el ser muy detallista y muy perfeccionista a veces estorba. Claro. Para ciertos trabajos es básico. Pero si nada más te están pidiendo el bosquejo, no te entretengas tanto, ponle rayitas y ya. Bueno, sí, pues ese es un elemento de la personalidad como parte del inventario, que para ciertas cosas es bueno, pero a veces te estorba en el desarrollo. ¿Qué es lo que te estorba? A lo mejor, yo les digo, con algunas personas, tuvimos una reunión de trabajo y decía alguien, voy a hacer lo posible por llegar. No hagas lo posible, nada más haz lo necesario. Porque de tu casa al lugar de trabajo dices, bueno, voy, aprovecho y paso por el café. Aprovecho y voy a saludar a fulano, porque todo eso es posible en el camino. No hagas lo posible, nada más haz lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? De tu casa toma tu transporte y llegas al lugar de la cita, nada más. Claro. Porque lo demás te va estorbando para llegar puntual. Pues cuántas veces en nuestro desempeño profesional o de negocios tenemos muchas cosas que nos estorban. A lo mejor queremos la perfección cuando planeamos o cuando hacemos algo, y por querer la perfección terminamos por no entregar un proyecto, por no concluir una tarea, etcétera, ¿no? Otra cuestión de carácter. Cuando alguien te contradice, no, pero es que yo le voy a demostrar, y terminas en un pleito. No era necesario demostrar nada. O sea, ser más abierto, mente más abierta. Y así tenemos muchas conductas o actitudes personales que a lo mejor nos hacen
que los intentos de negocio hayan fracasado. Alguien me decía, pero ¿cómo reinventar si lo he intentado 5 veces? Pues ya no intentes tantas veces. Mejor haz el inventario y ve qué te estorbó para no llegar a un resultado concreto. Y eso que te estorba hay que hacerlo a un lado, como cuando hacemos la limpieza o el closet de nuestra casa. A ver, esta ropa, ¿cuánto hace que no me pongo? No, esto ya no me viene, esto ya no. Quítalo, deséchalo, para que puedas entrar a algo nuevo. Lo mismo en términos de conducta o incluso de pensamiento, ¿sí? Claro, porque hay personas... Me limitan, sí. Claro, porque hay personas que no les gusta salir de su zona de confort por miedo al fracaso. Y yo pienso que de los fracasos nosotros aprendemos. Por lo menos tú dices, bueno, lo intenté 5 veces y no ha funcionado. Bueno, pero a lo mejor es porque no has analizado qué te ha fallado. Y creo que cada uno de los supuestos fracasos que nosotros hemos tenido, que son aprendizaje, pues, ¿qué nos deja? O sea, algo nos tiene que haber dejado. Entonces tomar eso que nos dejó ese supuesto fracaso y bueno, ya aprendo de él. Pero lo importante es eso, salir de la zona de confort y tomar acción. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como compradores hemos cambiado. Ahora realmente tenemos estas cosas que son un teléfono, que realmente tenemos todo allí. Y entonces constantemente nosotros cuando vamos a hacer una compra, y eso le pasa a nuestros clientes, pues tienes toda una información. O sea, realmente el comprador está muy bien enterado hoy en día de las cosas. Entonces nosotros tenemos que estar como que a la par de eso. Y una de las cosas es la digitalización, la sistematización, como tú decías allí. O sea, cuando voy a buscar un trabajador, por mucho que yo sea una empresa pequeña, yo debo saber qué es lo que yo necesito. Y a veces los pequeños negocios tienen ese error. Dicen, no, pero es que yo soy chico, yo no puedo darme ese lujo, porque así te dicen, yo no me voy a dar ese lujo de eso. No, al contrario, si tú adelantas, tú siendo pequeño ahorita, sabes cómo funciona tu negocio. O sea, cuáles son los procesos que hay. Lo automatiza, tú vas a tener más oportunidad de crecer. Comenzando de pequeño para crecer, porque realmente si tú creces sin haber ordenado todo, bueno, es un desastre. Así es. Y mencionas lo que me parece que es te refieres a cierto tipo de empresarios que a veces en las entidades gubernamentales o incluso los consultores o capacitadores cometemos un error. Hablamos de microempresarios. Me parece que lo micro puede ser la empresa, pero el empresario debe tener miras más amplias que quedarse en lo micro. Entonces yo diría empresarios de microempresas, pero si desde la forma en dirigirnos a las personas decimos el microempresario, pues lo estamos programando para que sea así de pequeñito, ¿no? Yo creo que la mentalidad debe ser muy amplia, aunque el negocio sea pequeñito. Y entonces poder ir creciendo, porque lo primero que tenemos que hacer, reinventarnos, es la mentalidad. Sí. Creo que a veces ahí está el obstáculo mayor, la mentalidad. No, es que yo no sé, es que no puedo, es que no tengo con qué. No, más bien empecemos con qué sí sabes, con qué cuentas, e iniciar el camino. De lo contrario, nos estamos amarrando o nos estamos ubicando en lo que no, en lugar de ubicarnos en lo que sí. Y es que esa es una de las cosas. ¿Cómo? Sí, y es eso algo muy fundamental. Yo cuando empiezo a trabajar con las personas, o sea, más que reinventar su negocio, primero tenemos que empezar por reinventarnos nosotros. Y de hecho los programas anteriores hablaba de eso, de que yo tengo que reinventarme yo para reinventar mi negocio. Pero si yo no estoy clara, si yo no tengo esa mentalidad empresarial, esa mentalidad de crecimiento, no puedo hacer crecer un negocio. O sea, si no empiezo como por mí. Efectivamente, y por eso de ahí el título de esta charla. Es una locura, sí. Si no hacemos un inventario y vemos qué tenemos que inventar de nuestra persona, quitar los obstáculos, etcétera, efectivamente va a ser una locura, porque queremos tener mejores resultados, pero cometiendo los mismos vicios o errores. Bueno, ahí sí es una locura. Pero si nosotros empezamos por una reinvención personal, no solo del negocio, antes que del negocio, la reinvención personal, entonces se convierte esto en una verdadera oportunidad. Y justamente estas charlas es una manera de reinventar. No que hayamos descubierto, ni Maru ni un servidor hayamos descubierto
el hilo negro, no. Simplemente que a lo mejor hace meses o hace años nosotros no teníamos estos encuentros, estas charlas en vivo en algunos casos o grabadas. Otros lo hacían, pero nosotros no. El reinventarte no quiere decir que hagas lo que nadie hizo, no, sino lo que tú no has hecho, probablemente alguien lo hizo, pues podemos aprender de ello. Y justamente aquí estamos, y como decías, la tecnología y estos aparatitos que pueden ser un dolor de cabeza o a mucha gente la pierden, pero si sabemos, como un martillo, el martillo sirve para golpear a alguien, pero sirve también para construir un mueble. Bueno, el teléfono y todos los aparatos tecnológicos, los gadgets, sirven para perderte o para hacer algo constructivo. Y bueno, la muestra es esto, que a la gran distancia que estamos Mario y un servidor, muchísimos kilómetros, sin embargo, estamos simultáneamente en conexión, esperando pues aportarles ideas frescas que sirvan para los distintos negocios de las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, y las que a futuro vean estas grabaciones. Por eso también invitamos que compartan esto. Si se llevan alguna idea valiosa, pues compártanlo con los demás, porque el compartir lo que tenemos con otras personas nos ayuda también a engrandecernos a nosotros mismos. Sí, tal como dices. Y yo creo que para compartirles unas claves, bueno, la primera clave es reinventarse como persona antes de reinventar su negocio. Y la otra clave que yo creo que es fundamental es ver cuál es su propuesta de valor, adaptada a la nueva situación, porque ese es otro tema, que a veces nosotros decimos, pero es que esto es lo que yo he hecho toda la vida y me ha funcionado. Bueno, pero ahora no te está funcionando. Sí, y si me permiten, bueno, yo con mucha frecuencia en los grupos, en la capacitación, parto de experiencias, ya sean personales o de otras personas, como un elemento, parto de historias como un elemento de aprendizaje. Y en mi caso, pues yo tengo ya más de 35 años de experiencia en la capacitación y la consultoría empresarial, y una forma de reinventarme fue hacer, próximamente sacaré algunos cursos digitales pregrabados, combinados con algunas sesiones que serán en vivo, vía digital, pero en vivo. Y es una forma de reinventar, porque yo prácticamente todos los años anteriores trabajaba de manera presencial. Bueno, una de las razones era porque cuando yo empecé ni las computadoras existían, pero en los últimos años pues era presencial, con todo y computadora era presencial. Entonces una forma de reinventar es hacer lo mismo, pero de manera distinta, y sacar estos materiales. Pero también decía, hacer cosas distintas, y algo que estoy haciendo, me estoy involucrando en el negocio de bienes raíces de manera simultánea a la consultoría. ¿Por qué? Porque haciendo un inventario, yo tengo muchas relaciones que he ido cultivando a lo largo de los años. Como contador y consultor, pues algo he conocido también del negocio de bienes raíces. Entonces, esos elementos forman parte de mi inventario, pues los pongo en función y me reinvento con una actividad distinta a la que tradicionalmente venía yo desempeñando. Y bueno, las redes sociales son una gran plataforma para este sector también de inmobiliario. Entonces, disculpen que hable un poquito de mí, pero a partir de experiencia son dos formas: lo que ya venía haciendo, cómo lo hago de manera diferente, y yo justo nuevas cosas. Maru. Pero que justamente la clave 3 que habíamos charlado para compartir es buscar nuevos mercados. Y fíjate que justamente tú acabas de decir con tu historia esto, o sea, la clave, buscar nuevos mercados, o sea, cuáles son las opciones.
por supuesto, siempre partiendo de tus inventarios que te hiciste de tus activos. Como tú lo comentas, tú tienes relaciones, tú tienes toda esa cosa y bueno, mira, justamente estás ahora en la parte de bienes y raíces. Porque además me imagino que igual estás vendiendo, o sea, no es que estás haciendo una cosa diferente, estás en un nicho diferente haciendo Sí. Lo que te apasiona justamente, que es vender. Y estoy, como parte del inventario también estoy contando que mi hija, la mayor, ella tiene una agencia inmobiliaria, tiene 15 años de experiencia, con su agencia tiene 8 años. Yo pues participaba un poquito de lejos, pero no me había involucrado. Últimamente me involucro, y hablando de esto, nuevos mercados y nuevos productos, porque en el tema inmobiliario, bueno, además de que estoy en la parte de asesoría inmobiliaria, compra-venta de inmuebles, también estamos dando capacitación en temas de venta a los asesores inmobiliarios. Entonces, del primer negocio como asesor y capacitador, descubro ese nuevo mercado que es todo el sector de los asesores inmobiliarios. A ellos les estamos ofreciendo capacitación sobre ventas. Y por otro lado, nuevos mercados con nuevos servicios, que es la asesoría inmobiliaria. Entonces, por eso son formas de irse reinventando. ¿Sí? Y a veces lo reinventamos por la necesidad de crecimiento, y a veces nos vemos presionados a reinventarnos por las situaciones circundantes, como en este caso la pandemia, la caída de muchos negocios. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Porque en ocasiones también algunos, conozco varios casos que no, es que pues yo tenía este o aquel negocio, ahora voy a buscar trabajo. Pues mejor busca generar fuentes de empleo, porque buscar trabajo te puede llevar mucho tiempo y a lo mejor sin conseguirlo. Mejor con lo que tú tienes, ¿qué puedes hacer? Porque sí, es que muchos trabajos se perdieron. Claro, por eso es que yo siempre, o sea, cuando hablo con las personas, yo les digo que creo que nunca hubo tantas oportunidades como ahora, porque también tenemos esto de las redes sociales, donde nosotros podemos hacer cosas que podemos montar videos, podemos enseñar qué es lo que nosotros hacemos y ahí ir posicionándonos, o sea, y eso es gratis, o sea, porque realmente tú abres tu canal en YouTube, haces vivos en Instagram o en Facebook, como lo estamos haciendo nosotros, y la gente te empieza a conocer, porque otra cosa que la gente dice, pero es que a mí nadie me conoce. Entonces yo digo, pero ¿qué estás haciendo algo para que te conozcan? Entonces claro, es eso, o sea, nunca hubo tantas oportunidades como ahora, o sea, realmente. Sí, y hablas del conocimiento. Bueno, en nosotros, en nuestra experiencia, como consultores, pues a lo mejor conocíamos o nos conocían en nuestra ciudad o 2, 3 ciudades, y con estas plataformas, pues ahora tenemos interacción de manera incluso gratuita en cuántos países. Sí. Hace, si mal no recuerdo, fue en abril que tuvimos un congreso, Maru, ¿te acuerdas? Fue en enero. En abril del año pasado y en el año pasado. Ajá. Sí, el año pasado en abril, y ahora en enero hemos tenido 2 congresos, y sin tener un contacto directo personal físico, pues logramos reunirnos. El de enero estábamos consultores de 6 o 7 países. Sí. Éramos 13 consultores de 6 países. Entonces, las plataformas nos ofrecen una gran oportunidad de llegar no solo a colegas, sino a mercados que de otra manera resultaría casi imposible estar, o totalmente imposible, estar simultáneamente presentes en diferentes lugares. Y como en este caso, de dónde nos estarán viendo, no lo sé, ya revisaremos después los informes, pero podemos llegar a gente de la ciudad en donde yo me encuentro, que es Morelia, Michoacán, en México, pero también podemos llegar a qué ciudades de Argentina o de Buenos Aires, en Argentina, y en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, puedes llegar, tú eres de Argentina, puedes llegar, pero ¿en dónde radicas? O aunque no radiquemos, ¿a cuántos lugares podemos llegar? Y lo mismo puede ser para cualquier negocio, el que de los que nos están viendo, ¿sí? El que ven, como el que decías, vende productos o electrodomésticos.
bueno, ¿qué tanto le puede interesar para comercializar esos productos en otros países? Probablemente no, por lo que implica de logística, de costos y demás, pero sí puedes llegar a ciudades que seguramente no estabas llegando antes. Exacto. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, tal cual. se nos presenta una gran oportunidad, sobre todo con las tecnologías. Exacto, entonces realmente la conclusión es que no es locura, es una gran oportunidad siempre y cuando pues se haga bien, con estrategias, con un plan, y partiendo de su inventario de activos, que es algo indispensable para comenzar en una reinvención personal y luego del negocio. Sí, y bueno, en internet hay muchos tutoriales, hay videos, hay muchas cosas. Maru, tú tienes ya un buen inventario en donde das tips, y esto es gratuito. Claro, hay veces que sí necesitamos de un consultor que nos lleve de la mano, pero por lo pronto, para tener un panorama amplio, pues recurrir a los canales. El canal de Maru tiene videos muy interesantes, entrevistas pasadas con otros consultores, y yo creo que de ahí podemos ir obteniendo tips, ideas, consejos para reinventarnos y para proyectarnos con otros productos y en otros mercados. Sí, es que hay que verlo como una oportunidad. Por eso, bueno, muy interesante la charla, de verdad. Podíamos pasar horas hablando del tema porque da mucho que hablar. Si las personas te quieren contactar, José, ¿por dónde te pueden contactar? Bueno, tenemos un canal de YouTube que es Grupo Sede, con C, Grupo Sede Consultores. También en Facebook tenemos un sitio, y bueno, diríamos que tenemos dos páginas, uno como José Salvador Herrera Amezcua, y el otro también en Facebook, Grupo Sede Consultores. Ahí tenemos también materiales escritos en texto, tenemos videos, y bueno, es una manera de poder contribuir más allá de este pequeño momento de unos cuantos minutos. Pues ahí hay mucho material que pueden consultar, tanto el de Maru como el de un servidor. Bueno, muchísimas gracias, José, por estar acá, por compartir conmigo. Al igual, pues pueden visitar mi canal en YouTube, que se llama Maru Torres. Van a conseguir mucha información, o en la página web tumejorversionahora.com, que también hay muchos recursos gratuitos. Excusas no hay, se pueden reinventar como persona y reinventar su negocio. Así que les invitamos pues que den ese paso y que lo vean como una gran oportunidad. Muchísimas gracias, José, por estar acá, por haberme acompañado, y de verdad un placer. Pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de llegar con algunas ideas y algunas experiencias a personas que de otra manera yo personalmente no podría hacer contacto, sino de todo tu auditorio. Pues espero haber aportado algo valioso. Gracias, José, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta un próximo programa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos subiendo nuevos contenidos.